¿Qué tal? Buenas noches. Es un placer para mí estar aquí con ustedes en vivo por medio de Facebook en una lección más del programa Hablando con Sentido. Quiero en esta ocasión compartirles un breve tema o un tema grande pero con un breve momento, y es acerca de el mundo no es mi hogar. Sabemos bien, amados, que nacimos, crecemos, maduramos, ¿verdad? Nos realizamos y llega un momento en que tenemos que dejar esta vida. Para muchos es algo que no quisieran pensar, que no quisieran saber de ello, de que un día tienen que dejar esta vida. El Señor, a través de la palabra, nos dice que está establecido para los hombres que mueran, y después de la muerte viene el juicio. O sea que el hombre va a llegar el momento en que muere y va a despertar en el día del juicio. El mundo no es mi hogar es un tema que nos puede ayudar a entender un poco mejor acerca de qué es lo que buscamos en esta vida, qué es lo que anhelamos en esta vida. Porque el aferrarnos a estas cosas o a este sistema de cosas y vivir como si lo material fuera lo más importante, nomás tiene beneficio en esta vida. Y a veces trae hasta enfermedades porque nos afanamos, nos preocupamos tanto por las cosas materiales, por forjar un buen patrimonio, y se nos va la vida y se nos va la salud, y llega el momento en que ya no tenemos tiempo ni tenemos suficiente para disfrutar. Morimos, y a la hora de morirnos, ¿qué nos llevamos? Nada. Nos llevamos cero, cero. Antonio Aguilar, en la canción aquella famosa que decía: el día que yo me muera no voy a llevarme nada, y el coro decía: ya muerto voy a llevarme nomás un puño de tierra. Entonces este tema es interesante porque nos despierta la mente a lo que es permanente y nos aclara lo que es perecedero. El Señor Jesucristo, con sus hechos, con su vida, y aún cuando fue llevado a juicio, siempre nos enseñó de una manera y de otra que no es el mundo nuestro hogar, aunque vivamos en él. Dice la palabra de Dios, usted le pido por favor que tenga su Biblia a la mano y abra su Biblia ahí en Juan capítulo 18, versículo 36. En Juan 18:36, en pleno juicio, frente a Pilato, una de las acusaciones de los judíos contra Jesús era que se había dicho rey de los judíos. Y Pilato está interrogando a Jesús acerca de estas situaciones. Y ahí en el capítulo 18, versículo 36 de Juan, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Qué sabiduría tan grande la del gran Maestro, la del Señor Jesús, que en estas pocas palabras hizo alusión al mundo varias veces. Cuando dijo: mi reino no es de este mundo. Cuando dijo: mi reino, si fuera mi reino de este mundo. Cuando dijo:
pero mi reino no es de aquí. Así de que con esa frase de mi reino no es de este mundo, nosotros podemos brincar y subir al escalón y que nuestra mente ponga de acuerdo al cuerpo, al corazón, a los sentimientos, y se ponga de acuerdo todo nuestro ser en que el mundo no es mi hogar. Hay varios usos en la palabra de Dios para la palabra mundo. Déjeme decirle que en todas las citas que vamos a dar, la palabra mundo viene del griego cosmos. Cosmos. Y aunque es de una misma palabra, todas las veces que habla la Biblia en estos versículos de mundo, inclusive en este que acabamos de leer de palabras del Señor Jesucristo, la palabra cosmos es la que en el original viene siendo traducida a nuestro idioma como mundo. Así de que es un solo término en el original. Pero déjeme decirle que ese término se usa con varios significados. Porque dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 3:16. Juan 3:16, por favor. Y vamos a leer hasta el versículo 20 o al 21. Juan 3:16 hasta el 21. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, cosmos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, cosmos, para condenar al mundo, cosmos, sino para que el mundo, cosmos, sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué quieren decir estos versículos? Estos versículos, amados hermanos y amigos, Dios amó de tal manera al mundo, y aquí el mundo es la gente, las personas. Dios amó de tal manera a la gente, a las almas, que dio a su Hijo, a su único Hijo. Y el propósito de dar a su Hijo es para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si la palabra o las palabras vida eterna nos dan a entender acerca de la salvación de nuestras almas, entendemos que el creer de este versículo implica el plan de salvación de Dios. De tal manera que cuando vemos en las Sagradas Escrituras que personas creían, empezaban a hacer los mandamientos del Señor. Así de que el creer implica el hacer. No es solamente creer, porque también Santiago nos ha confesado y nos ha dejado registrado en su carta que los demonios creen, pero no son salvos, están perdidos, están condenados. Ellos creen y tiemblan porque saben que aunque creen no es para salvación, no es suficiente.
porque ya ellos están condenados. Mientras que al ser humano se le da la oportunidad del arrepentimiento para manifestar que cree y que quiere ser salvo, a los demonios ya no se les da esa oportunidad. Por eso los demonios creen y tiemblan. Y usted puede ver algunos casos en los evangelios donde el Señor Jesucristo se enfrentó a ellos. Y ellos tenían mucho miedo de Jesús, reconociendo que era Dios. Así de que el versículo 16 nos enseña que es importante para aprovechar ese regalo de Dios, ese precioso regalo que Él nos da. Esa es la gracia de Dios. Nosotros tenemos que creer, haciendo efectiva nuestra fe para ser salvos. Dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Otra vez. Estamos hablando de las personas cuando se dice la palabra mundo, que es igual que el versículo que leímos al principio. Pero Dios no quiere salvar la tierra. Dios no quiere salvar los planetas. Dios no quiere salvar los cielos que vemos. Eso va a ser destruido. Está escrito que va a ser destruido. Todo el sistema que vemos se va a destruir. Pero quiere Él rescatar para que vivan para siempre con Él aquellos que acepten la salvación de Dios. El propósito de Dios no es condenar, sino salvar. Por eso envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces nosotros tenemos ese medio para ser salvos, afianzarnos a su Hijo. Y eso nos enseña de una manera muy indirecta que nuestro principal pendiente y nuestra principal preocupación es esa salvación que Dios nos ofrece. Que por cierto, no es para vivir eternamente en la tierra, sino para vivir eternamente en el cielo. El versículo 18 dice el Señor Jesucristo, el que en Él cree, fíjese el Señor Jesucristo hablando de Él mismo como tercera persona, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Otra vez, la palabra creer se repite 2 o 3 veces en este versículo. Así que esto tiene que ver mucho con la fe, hermanos. Todo este contexto que estamos leyendo tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la fe. El creer es tener fe, pero de nada sirve la fe sola, sino que tenemos que acompañarla con la obediencia, hermanos. Nosotros oímos la palabra de Dios. Al oírla, nos sentimos atraídos y seducidos por ese plan precioso de Dios. Y lo creemos. Creemos lo que se nos dijo de la palabra. Creemos lo que se nos dijo del Hijo de Dios. Creemos lo que se nos dice del reino de Dios. Y ahí nos quedamos. ¿Seremos salvos? No. El creer lleva el hacer. Acuérdense que Santiago también dice que la fe sin obras está muerta. O sea, el creer sin hacer es muerto. Es una creencia muerta, es una fe muerta. Pero si nosotros creemos, nosotros vamos a hacer las cosas que van de acorde, que van afines con la creencia. Porque imagínense que nomás fuera creer y no hacer nada.
pues entonces, ¿para qué nos llama el Señor? ¿Nada más para creer? No, tenemos que hablarle a la gente, tenemos que ser ejemplos de los demás, tenemos que participarles de nuestra salvación a los demás. Pero para poder participar de esas cosas, nosotros tenemos que entrar a la salvación. Y para entrar a la salvación tenemos que creer haciendo las cosas que el Señor demanda de nosotros. Hay una doctrina muy fea, muy engañosa, porque parece muy bonita, muy atractiva, pero es una herramienta de Satanás que enseña que solamente con creer se salva. Y nosotros vemos claramente a través de las Escrituras que se menciona el creer, pero siempre va acompañado del hacer. Por ejemplo, cuando Pablo y Silas oyen la angustiante pregunta del carcelero, que les dice: varones hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa fue la pregunta del carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. No fue salvo en ese momento que le dijo Pablo y Silas: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Dice la palabra de Dios que le hablaron la palabra de Dios. ¿Cómo vas a creer en algo que no sabes? El saber no te va a entrar como un milagro, porque Dios escogió hombres para que anunciasen el Evangelio de Jesucristo. Si el asunto era que una persona creyera y luego derramarle todo el conocimiento, pues entonces, ¿para qué preparar hombres y para qué pedir por hombres que prediquen el Evangelio, que vayan y prediquen, que vayan y siembren la semilla de Dios? Es que Dios tenía su plan y ese plan lo llevó a cabo al pie de la letra. Y el asunto es que para creer una persona en las cosas de Dios tiene que oír el Evangelio de Dios. No puede creer nada más porque sí, sino que se tiene que oír la palabra de Dios. Entonces Pablo y Silas le predicaron la palabra de Dios al carcelero de Filipos. Y usted lo puede leer ahí en el capítulo 16 de Hechos, por los versículos 30 y tantos. Y cuando le predicaron la palabra de Dios, el carcelero los llevó a comer, los curó de las heridas, porque ellos habían sido azotados antes de ser encarcelados. Y dice que a esa misma hora, que era la medianoche, el carcelero se bautizó. Fue bautizado. Si no tiene que obedecerse el oír la palabra de Dios y el ser bautizado para perdón de pecados, ¿por qué ese apuro de hacerlo a la misma hora de la medianoche? ¿Por qué no esperarse hasta el día siguiente? Eso apremiaba, hermanos, porque estaba en juego la salvación de ese hombre que dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces le predicaron la palabra de Dios, él entendió lo que debía de hacer, indudablemente se arrepintió de sus pecados, indudablemente confesó que Jesús es el Hijo de Dios, ese Jesús que le acababan de predicar, y fue bautizado él y su casa. El versículo 19 de Juan 3, y esta es la condenación. Los hombres que tuercen la palabra de Dios, o los hombres que no quieren nada con la palabra de Dios, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la condenación. En otras palabras, eso es amar al mundo, en el aspecto de amar las cosas que están en el mundo. Esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las obras que hacían
ya sea obras corrompidas, obras corruptas, obras perversas, obras inmorales. Ellos amaron más estas malas obras que seguir a Jesús, que creer en ese Jesús y seguirlo. Porque imagínese si alguien decía, yo creo en ti, Señor. Pues ven y sígueme. No, no puedo seguirte. Pues entonces, ¿dónde está la creencia? ¿Dónde está la creencia, verdad? Así de que la condenación de los hombres es que se tiene la luz de Cristo a través del Evangelio. Nosotros conocemos la luz del Señor a través del Evangelio. La palabra de Dios es también luz que abre nuestro entendimiento, que nos saca de la oscuridad, de las cosas que no entendíamos, que no sabíamos, nos enseña, nos arroja luz. Pero los hombres en su mayoría amaron más las tinieblas. Y eso pasa en la actualidad. Estamos hablando de la palabra de Dios constantemente y son contados los casos de personas que realmente aceptan las condiciones de Jesús. Contadas las personas. ¿Por qué? Porque no quieren que la palabra de Dios les esté molestando. Dice nuevamente el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Ha tenido usted una experiencia como la siguiente? Donde usted sorprende a una persona en una falta y la persona sabe que usted la ha sorprendido. Y esa falta es un pecado. Y usted habla con esa persona y le dice, eso que está haciendo está incorrecto. Yo le invito a que medite en ello y que haga arreglos con Dios. Y aquella persona va a hacer dos cosas, va a hacer una cosa u otra. O va a ser humilde y aceptar, o se va a poner en contra de la persona que le está llamando la atención. Que le está llamando la atención y esta persona puede llegar al caso de que por perversidad vaya y hable mal de quien le llamó la atención para sembrar cizaña en contra de esta persona que solamente hizo el trabajo que el Señor le recomendó. Dice, si tu hermano fuere sorprendido en alguna falta, ve y habla con él. En Gálatas capítulo 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, tú que eres espiritual, ve y repréndelo. Restáurale con espíritu de mansedumbre. Pero hay personas que al ser sorprendidas en sus faltas, en vez de aceptar y arrepentirse, retractarse, ponen en mal a la persona que los descubrió o que los vio o que fue y habló con ellos. Y entonces esa maldad se hace más fuerte. Es una maldad más grande. Ya no es simplemente el pecado en el cual fue sorprendido, sino que ahora está pecando contra aquel que le llamó la atención o que puede descubrirlo ante los demás. Dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Imagínense. Versículo 21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El contraste. Versículos 20 y 21 son dos versículos que se contrastan. El 21 habla de una persona que
es humilde y practica las cosas que les son mandadas. Mas el que practica la verdad viene a la luz y no tiene miedo. No es que no vaya a decírsele nada, no es que no se le vaya a reclamar a nada, pero él sabe que viene a la luz para ir camino hacia la madurez, hacia la perfección, hacia las cosas que Dios quiere. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Usted recuerda a un Juan, a un Pedro predicando en Jerusalén? Recuerdo aquel día que fueron y entraron al templo llamado el templo, y había una puerta ahí llamada la Hermosa, y estaba un hombre ahí que no podía caminar. Hicieron el milagro, lo hicieron, en el nombre del Señor Jesucristo le dieron su salud. Y este hombre no solamente caminaba, sino que andaba brincando. Y todo esto para que nosotros viéramos que era un milagro realmente. Pero el punto que yo quiero resaltar es cuando ellos son apresados por haber hecho esto. Y son llevados ante las autoridades judías. Y las autoridades judías les reclaman que por qué habían hecho esto, que no hablaran en ese nombre. Y Pedro y Juan, en vez de callarse, siguieron predicando y les predicaron ahí también. Y luego vienen y la gente está bien sorprendida por lo que habían hecho y quieren levantarlos en un nicho. Y ellos dicen, ¿por qué se nos quedan viendo a nosotros como si nosotros hubiéramos hecho estas cosas? Estas cosas las hizo el Señor. Y les predica otra vez Pedro y Juan acerca del Señor Jesucristo. Y se quedaban maravillados de que siendo hombres del vulgo y sin letras, manifestaban con sus hechos que habían andado con Cristo. Por eso la palabra de Dios dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquellos hombres tan insignificantes, pescadores, jornaleros, labradores de la tierra, dejaban asombrada a la gente por el servicio que daban a Dios. Un contraste muy grande a la persona que prefiere hacer lo malo, aborrecer la luz y siguiendo con las obras malas, ocultándolas para que no les sean reprendidas. El mundo, amados hermanos, amigos, el mundo no es mi hogar. También hablamos del lugar que la Biblia usa como palabra, o usa en la palabra mundo, el lugar llamado tierra y espacio. ¿Verdad? Mientras que los versículos que leímos anteriormente se refiere a las personas, hay otros versículos que se refieren al espacio. Y hay otros versículos que se refieren a lo material, que no es humano, no es seres vivos, pero son materiales de este mundo, son cosas que atraen a la gente. Mire, ahí en Juan 21:25, hablando del espacio, por favor. O sea, del espacio me refiero no allá en el mundo sideral, sino me refiero a este espacio, a este lugar, esta área donde estamos, ¿verdad? En Juan 21:25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Fíjese lo que dice Juan aquí, que si se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo, no cabrían en el mundo, o sea, no hubiera suficiente espacio para poner todos los libros. Lógicamente, Juan está usando una hipérbole para dar a entender que Jesús hizo demasiado, hermanos. En sus 3.5 años, más o menos, de ministerio, Jesús hizo demasiado. Pero lo que se escribió
es lo que nos debe de interesar, no lo que no se escribió. No que lo que no se haya escrito esté mal, no sabemos nosotros de eso. Dios quiso guardar silencio en eso y nosotros tenemos que respetar el silencio de Dios. Acordémonos de Deuteronomio 29:29. Las cosas reveladas son para nosotros, pero las no reveladas son de Dios. Entonces, aunque Jesucristo hizo muchas cosas que no quedaron escritas, las que deben de interesarnos son las que están escritas. Sin embargo, aquí estamos hablando del espacio. La palabra mundo en este versículo se usa para hablar del espacio, ¿verdad? Otros versículos también se refieren al universo, ¿verdad? Sea el espacio que tenemos aquí a nuestro alcance, o sea, el espacio aquel que no alcanzamos, que solamente allá los astronautas, ¿verdad? Donde están, y lo más arriba, donde están las Pleiades, donde está el Sol, la Luna, imagínense, donde están los planetas. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 3, por favor. Hebreos 4:3. Hebreos capítulo 4 y versículo 3 dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Las obras de Dios estaban ya planeadas, diseñadas desde la fundación del mundo y desde antes. Aquí está hablando de el tiempo en que el Señor advirtió al pueblo de que si eran desobedientes no iban a entrar en su reposo. Y por causa de la desobediencia no entrarían en su reposo. Y se está refiriendo al reposo como un prototipo del día séptimo, que es un día de reposo. Pero el reposo final es precisamente allá donde está Lázaro. Pero también se refiere en sentido figurado al reposo a aquellos que alcanzarían la salvación por la venida de Jesucristo nuestro Señor. Las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea, cuando Dios creó el mundo, todo quedó acabado. Ahí se refiere pues a toda la creación de Dios, ¿verdad? El mar, la tierra, la nube, la luna, el sol, los planetas, toda la creación de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 20, Romanos capítulo 1, versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, Romanos 1:20, sí, eso dije, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las personas que pudieran decir, bueno, es que a mí Dios no me habló. Es más, Dios no hizo un plan para mí. Dios hizo un plan allá para los judíos. Las demás naciones estamos exentas, ¿verdad? De esto. Porque ahí en Romanos capítulo 1 está citando Pablo especialmente la vida de los gentiles con relación a Dios. Les está acusando de que amaron más la creación que lo creado, de tal manera que ofrecieron culto a los animales, a las aves. Hicieron estatuas haciendo algo que se imaginaban que era un dios. Amaron la luna, las estrellas, los árboles, pero no amaban al Creador, no honraban al Creador.
Y entonces en su infinita sabiduría, por medio del apóstol Pablo, que fue llamado y es reconocido como el apóstol de los gentiles, Dios les comunica a los gentiles del tiempo de los apóstoles que no tienen justificación. Porque si es real que Dios dio la ley de Moisés a su pueblo, Israel, las demás naciones no estaban exentas de servir a Dios. Podían servir a Dios si querían. Y Dios les reveló por medio de la creación, por medio de la naturaleza, por medio del orden de las cosas. El hecho de que el sol salga y luego se meta y luego la luna salga y luego se meta, eso solamente es de un arquitecto divino. Pero estas personas, reconociendo esas grandezas, en vez de amar a Dios y de honrar a Dios, creador de eso, honraban las cosas. Y eso les está diciendo Pablo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjese que hay una naturaleza en el ser humano. A mí me han interrogado o me han preguntado varias veces de que qué va a pasar con aquellas personas que no han oído el Evangelio y llegan a morir. Que nadie les predicó el Evangelio, nunca supieron del Evangelio y llegan a morir. Si usted lee el capítulo 1 de Romanos y lee algunos salmos, usted se va a dar cuenta de que por naturaleza el ser humano sabe de un ser supremo. Por naturaleza. Es algo nato. Es como la naturaleza de la mujer. ¿Verdad? Es la naturaleza de la mujer es que puede traer una criatura en su vientre. Esa es la naturaleza de la mujer. Nosotros hemos oído de alguna u otra manera que vino un hombre a morir, llamado Jesús. De alguna manera u otra. El sentido, la mente, el corazón del hombre, cuando es justo, cuando es bueno, va a tender a buscar a su Creador. Porque cuando el hombre no quiere servir a Dios, aunque se le enseñe, y aunque lo tenga bien clarito, no lo va a hacer. Pero el hombre que por naturaleza y por nobleza, por humildad, tiene esa sensibilidad de que hay un ser supremo y que le debe obediencia y que le debe tributo, va a estar adorando a Dios. Había hombres en el Nuevo Testamento que nos son contados que eran adoradores de Dios sin haber conocido a Jesucristo. Y no eran judíos. Por ejemplo, el carcelero de Filipos. No el carcelero de Filipos no. El centurión de Cesarea. El centurión de Cesarea adoraba a Dios. Hacía oraciones, hacía limosnas. Se portaba muy bien con el pueblo judío, y siendo él un romano, un gentil, y teniendo un puesto tan importante como el ser centurión, un hombre encargado de 100 soldados o de más. Este hombre adoraba a Dios. Y al adorar a Dios de esa manera noble, humilde, haciendo lo que su naturaleza le dictaba que era para Dios, ¿qué pasó con él? Dios le puso los medios para que oyera el Evangelio. Manda a Jope a traer a este hombre llamado Pedro, que está morando en
casa de cierto Simón Curtidor, y él te dará palabras de vida, o palabras por las cuales vas a ser salvo. Era un gentil, sin embargo adoraba a Dios, y Dios le puso los medios para que él supiera el camino correcto. ¿Qué pasó con el eunuco etíope? ¿Quién era el eunuco etíope? Hechos capítulo 8. Por ahí cerca del versículo 30 también. Dice que este hombre, siendo un eunuco etíope, o sea, un hombre de África, de Etiopía, gentil, venía de Jerusalén, venía de adorar a Dios y venía leyendo al profeta Isaías y no entendía lo que leía. Al menos se le atoraba el entendimiento al tratar de discernir si el profeta se refería a sí mismo o a algún otro. Y entonces el Espíritu de Dios, por medio del Espíritu Santo, que es Dios, trajo a Felipe ahí con el eunuco. Estando Felipe en Samaria, acababa de tener un evento grandioso. Muchos hombres y mujeres se habían convertido al Evangelio, se habían bautizado, habían venido los apóstoles de Jerusalén para imponer las manos sobre algunos. Hasta Simón el mago se había convertido. Y el Espíritu le dice a Felipe: hey, vente para acá. Acá viene un hombre gentil, adoraba a Dios, pero no conocía a Cristo. ¿Qué hizo Dios? Le puso los medios. Felipe, a partir de la escritura que el eunuco no entendía, le habló de Cristo. Le habló el Evangelio, de tal manera que cuando van pasando y ven agua suficiente como de un río o quizás de una laguna, no dice la palabra de Dios si era un río o una laguna, pero dice el eunuco: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Un gentil adoraba a Dios. Dios lo vio y le puso los medios para que viniera a actualizarse en la adoración por medio de Jesucristo. Felipe le dijo al eunuco: si bien crees, bien puedes. Y el eunuco dijo: creo que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Dónde aprendió eso? No conocía a Cristo. Hasta que Felipe le predicó el Evangelio. No conocía del bautismo para perdón de pecados en el nombre de Cristo. Hasta que Felipe le predicó eso. Y entonces bajaron los dos al agua, le bautizó. Felipe fue arrebatado por el Espíritu de Dios otra vez. Y el eunuco siguió gozoso su camino. No hay persona que pueda justificarse ahora de no conocer de Dios. El mismo Señor en Hechos capítulo 17, versículo 30-31 dice: Dios, habiendo pasado el tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día de juicio, por haber enviado a su Hijo, quien murió en la cruz. Así de que Romanos 1:20 habla del mundo, pero lo que Dios creó. No está hablando de los seres humanos, aunque los seres humanos fueron creados por Dios. Pero se refiere a la creación que los seres humanos estaban adorando en vez de adorar a Dios. Y esa creación eran animales, eran figuras que ellos mismos hacían con sus manos, eran pleidades como las estrellas, el sol, la luna. Adoraban. Es más, no vamos lejos. Nuestros antepasados adoraban la lluvia, adoraban el sol, adoraban el mar, o tenían un dios para el mar. En la mitología griega también hay tantos dioses, ¿verdad? Los griegos eran tan idólatras que dice por ahí un escritor de entre ellos que son tan idólatras que tienen más dioses que gente.
Pero bueno, así de que por las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su divinidad, se hace claramente visible, aunque es invisible, se hace claramente visible desde la creación del mundo, y se entiende que por medio de las cosas hechas hay un Dios todopoderoso, de tal manera que no tienes excusa, dice Pablo. Interesante, ¿verdad? Ahora, amados, siguiendo con el mundo, aunque vivimos aquí, en la tierra, en el mundo, nuestra meta no está aquí. Al menos la meta del creyente en Cristo Jesús no está aquí. La meta de nosotros es otro lugar. Nuestra lucha no es para ganar las cosas de esta vida, sino nuestra lucha es para ganar el cielo. Dice el apóstol Pablo también ahí en 1 Corintios, si lee allí conmigo, por favor. 1 Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 6. 1 Corintios 10, del 3 al 6. Dice la palabra de Dios: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia, dice ahí, sea perfecta. El apóstol Pablo está hablándole a personas que estaban muy influenciadas por el materialismo, por las filosofías de los epicúreos y de los estoicos. Estos corintios vivían muy a la moda de los griegos. Los corintios y los atenienses eran muy afines a los griegos. Así de que ellos inclusive tenían también mucha influencia de ser idólatras y tenían mucha influencia de ser fornicarios, de sacrificar animales a los ídolos. Y Pablo fue un hombre que les llamó mucho la atención y les pisaba mucho los callos. Me refiero a que les daba en donde les dolía. Y no lo querían. No querían los corintios al apóstol Pablo. No estoy hablando de todos los corintios, pero en su mayoría no querían al apóstol Pablo. Es más, lo humillaban. Lo desconocían como apóstol. Y ellos podían llamarle apóstoles a otros que no eran apóstoles. Y denigrar así al apóstol Pablo. Y Pablo, en vez de achicopalarse, como decimos en mi tierra, ¿verdad? En vez de achicopalarse, en vez de agüitarse, Pablo les dice, aunque andamos en la carne, aunque estamos en este mundo, no militamos según lo material o lo físico. Porque las armas nuestras, las armas de nosotros que somos soldados de Cristo, o sea, porque está hablando de milicia ahí, no son carnales, no son materiales, son poderosas en Dios. De tal manera que destruyen las fortalezas. Que filosofía, que conocimiento, que esto, aquí choca. Porque la sabiduría es de Dios. El conocimiento es de Dios. Por eso habla de derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice, y el propósito es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, cuando se habla la palabra de Dios, amados, es tratar de llevar cautivo todo conocimiento, todo pensamiento hacia la obediencia de Cristo.
Dice el versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando nuestra obediencia sea perfecta. Se está refiriendo Pablo de alguna manera de que cuando se persiste en ser desobediente, llega el momento en que hay un castigo. Llega el momento del castigo. O sea, nadie va a brincar la barda habiendo sido desobediente a Dios. Nadie va a poder escaparse. Alguien comentó de estos versículos, déjeme leerle este comentario que es muy bueno, casi es la misma situación, pero como que está parafraseada. Dice esta persona, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo, al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal. Las acusaciones, el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Estamos dispuestos a llevar la sentencia de aquellos que no quieren obedecer a Cristo. Comenzando por ustedes, refiriéndose a los corintios, hasta que llegue el día en que todos le obedezcan, que es el día de la perfección. El Evangelio es para todos. Jesucristo nuestro Señor vino a morir por todo el mundo. Si todo el mundo quisiera, cabría en esa salvación, cabría en esos brazos que están abiertos para recibirle. Pero la tristeza es que no toda la gente quiere. No todo el mundo quiere esto. Hay personas que quieren seguir viviendo en las tinieblas, aborreciendo la luz. Y voy a dejarle descansar en esta noche. Yo le agradezco mucho su atención. Y para la siguiente semana tendremos una segunda parte de El mundo no es mi hogar. Le agradezco mucho su atención. Si usted tiene preguntas, si quiere comentar, por favor, ahí hágamelo llegar por medio del chat. Yo con mucho gusto lo contestaré. Si alguien cree que está mal con Dios y quiere arrepentirse, venga arrepentido a Cristo, con todo propósito de afirmarse en su camino. Si alguien no ha obedecido a Dios, si alguien no ha obedecido el Evangelio, pues le invitamos a que se arrepienta y se bautice para perdón de pecados. Yo les agradezco nuevamente su atención y les pido por favor que oremos. Vamos a orar por favor. Padre eterno y poderoso, agradecemos la vida, la salud y todas las bendiciones que tenemos. Rogamos, Dios, que esta palabra que ha sido expuesta en esta noche llegue a esos corazones que la necesitan y que la quieren. Oramos, Padre, que seas con aquellos que te buscan para hacer tu voluntad y que seas con todas aquellas almas que no conocen de tu palabra, pero saben que hay algo. Y que les ayudes para que tengan contacto con ellos, Señor. Que tengan que poner los medios para que puedan también tener acceso al Evangelio. Ahora, Padre, también queremos rogar que seas con los enfermos, que les ayudes, aquellos que están enfermos del COVID, que seguimos escuchando de cada vez más personas enfermas por este virus, presos de esta pandemia, Señor. Que les bendiga, Señor, que les permita salir. Y aún, Padre, de otras enfermedades propias, también por el ambiente en el que vivimos y también por el descuido que damos a nuestro físico. Ayúdanos, Señor, en esas enfermedades que tengamos. A todo aquel que clama a ti por salud, escúchale, Padre bendito. Oramos también que consueles y que fortalezcas a aquellos que han perdido seres queridos. Que les des consuelo, Señor, que les des fuerza, que no abandonen tu fe, Señor, si están en ella, y que vengan a la fe si ellos no han venido, si todavía no han venido a servirte, Señor, que vengan para que encuentren ese consuelo en tu camino. Gracias, Padre, por todas las personas que
amablemente nos escuchan, tanto en vivo como después de que ya lo hemos grabado. Que tu palabra sea de bendición, Señor. Que todo se haga de acuerdo a tu santa y divina voluntad, Padre. Pedimos todo y damos gracias en el bendito y santo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pues muchas gracias y Dios les bendiga. Hasta la próxima.